la versión antigua 1602, porque esa es la que debemos usar originalmente. Pero uno tiene que cotejar las diferentes Biblias que sean posibles. Y aquí en esta Biblia el versículo lo dice muy diferente. Déjenme leerlo, porque de alguna manera es importante. Así que estamos en un estudio bastante interesante para quienes han debatido continuamente este tema. Así que ahora déjenme leerlo aquí y van a escuchar lo que dice. Estoy en el 21:3. Fíjense bien cómo dice aquí en esta Biblia. A ver, espérenme tantito porque el otro es el 23. A ver, pero tú traes una Biblia igual, ¿no, Dante? Sí, es 60. ¿Es 60? Ah, entonces quiero que busques en el 23:5. 23:5. A ver, espérame un segundito. 23:5. ¿Dónde quedé aquí? Sí, aquí dice el Zodíaco. Ah, ok. Sí es 5, ¿verdad? Sí. A ver, ¿cómo dice? Y quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los hijos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Ok. Vieron que en la Biblia antigua, Dante, no dice signos del zodiaco. Aquí en esta versión 60, como ya lo constataste, dice los signos del zodiaco. ¿Sí? Oh, mira, ahí está. Ok. Como pueden ver, es importante que uno pueda cotejar una Biblia y cotejar con otra. Así que estamos regresando al versículo, en el versículo 21, capítulo 21, perdón. Nos quedamos en el 3. Dice versículo 4. Pero vean ustedes aquí, dice al final del versículo, y adoró a todo el ejército del cielo y sirvió a aquellas cosas. ¿Dónde empezó? ¿Dónde comenzó? ¿Cómo podría yo decir la palabra correcta? ¿Dónde comenzó la nación de Israel a prostituirse y convertirse en una ramera? Porque muchos dicen que la iglesia ramera es la iglesia católica. Y aun cuando yo no estoy de acuerdo ni apoyo a la iglesia católica en nada, en lo más mínimo, yo no puedo aceptar que la iglesia católica sea la madre de todas las fornicaciones o la ramera sobre la tierra. Yo puedo decir una cosa: hay una madre y una madre tiene hijos e hijas. No puede ser llamada madre sin que haya tenido hijos. Mientras no tenga hijos es solamente mujer. Pero cuando se le da el título de madre es porque tiene hijos. Y uno de los hijos más grandes que tiene la iglesia judía son los católicos, porque es una hija de la madre de todas las fornicaciones. Así lo declara claramente Apocalipsis 17, la madre de todas las fornicaciones. Entonces la madre de todas las fornicaciones es la iglesia judía. Así que ¿dónde comenzó ella a ser la madre de las fornicaciones? Cuando adoptó las costumbres que ya desde Egipto ellos habían adoptado y los vinieron a confirmar estando en la tierra de Canaán. Ya no les fue tan difícil de alguna manera, hermanos míos, adoptar las costumbres de la tierra de Canaán, porque eran muy semejantes sus habitantes de ellos en costumbres a las que hacían en Egipto. Así que ellos adoraban a los astros, adoraban a las estrellas, adoraban todas estas cosas. Pero lo que yo insisto y vuelvo a insistir es que ellos están adorando algo que Dios creó por Él y para el servicio de Él. Es lo que yo trato de explicar y hasta me desespero porque quisiera pensar y quisiera saber que están entendiendo este asunto. Pueden ustedes debatirlo, pero que por lo menos quede entendido ahí. Donde ellos robaron la creación de Dios,
y adoraron a los ejércitos del cielo, a las constelaciones, al zodiaco y cosas como estas. Entonces vamos a seguir en el 4. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. ¿Saben esa abominación? ¿Saben esa abominación de la que estamos leyendo en este versículo? ¿Se dan cuenta? Necesitan abrir los ojos. Dice, asimismo, voy a parafrasearlo así. Asimismo construyó, levantó altares, ¿verdad?, en la misma casa de Dios, como quien dijera, a un ladito del arca del pacto, o a un ladito del arca a un ladito del altar de bronce o del arca del pacto. Ahí edificó figuras grotescas de demonios y de animales cuadrúpedos y de 4 patas, etcétera, y los puso cerca de Dios, como lo hicieron aquellos cuando pusieron el arca cerca de Baal, y dice que Baal estaba inclinado, etcétera, etcétera. Ellos edificaron, y miren que esto no fue nada más un principio y fin. Véalo a través de la historia del libro de Ezequiel. Y Ezequiel mismo declara cómo en el mismo templo de Dios ellos estamparon dibujos en la misma casa de Dios, estamparon dibujos de animales grotescos, de cocodrilos, de lechuzas, de búhos y de tantos animales puercos y asquerosos. Los plasmaron en la misma casa de Dios. Imagínense quién es la grande, por eso dice la grande ramera, la madre de todas las fornicaciones. ¿Quiénes fueron ellos? ¿Acaso aquí en Segunda de Reyes está la Iglesia Católica? ¿Acaso está el papado? ¿Están los obispos y cardenales? Ni por dónde existía esa gente inicua. Estamos hablando de la nación de Israel. Ellos mismos poseían la casa de Dios, y en la misma casa de Dios, hasta donde la arruinaron. Hermanos, es como si yo aquí, por ejemplo, voy a rentar el templo para cuando haya una tardeada, cuando haya una fiesta de bautizo católico o de casamiento católico, y les alquilo aquí el templo para que hagan aquí su dance y hagan todo y brinden y tiren las botellas de alcohol aquí en el piso y todo aquello, y la gente se suba aquí en el altar y pongan aquí su televisión y pongan aquí sus botellas de licor y hagan todo tipo de cuentos sucios y palabras obscenas, al fin que después limpiamos todo y aquello y sigue sirviendo para la casa de Dios. Por eso dice aquí claramente, de lo cual el Señor había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Pero ¿qué hacían ellos? Ellos siguieron todas esas costumbres, siguieron todo ese paganismo, siguieron toda esa suciedad e inmundicia. Versículo 5. Y edificó altares para todo el ejército del cielo. Vean eso. Y edificó altares para todo el ejército del cielo. Vean, en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y no estamos hablando del tabernáculo, estamos hablando del templo de Salomón, que es tipo y figura y sombra y representación de la misma gloria y majestad de Jehová Dios el Padre. El tabernáculo de Moisés hablaba del Hijo, pero la casa de Jehová ya no era tabernáculo, porque la palabra tabernáculo en hebreo significa una tienda movible, temporal. Pero la palabra templo o casa de Jehová significa permanente, para siempre, que no tenía que desarmarse y trasladarse de un lugar a otro como lo era el tabernáculo de Moisés. Y ahí dice que hicieron altares hicieron para los ejércitos del cielo. ¿Oyeron eso? Así que dice, bueno, todo este capítulo es tremendo, todo esto es tremendo. Y pasó a su hijo por fuego y miró en tiempos. ¿Qué cosa es eso de mirar en tiempos? Se dio a observar los tiempos. Tiene que ver con el zodiaco. Se dio a mirar los tiempos. ¿Y qué cosa leímos ayer en el libro de Job? ¿Tendrás tú poder para guiar los tiempos?
¿Podrás sacar los tiempos de su lugar y romper sus ligaduras para tu aprovechamiento aquí en la tierra? Hermanos, entiendan todo eso. Yo estoy resaltando lo que mucha gente me manda en sus mensajes cuando han oído este estudio de la estrella. Ellos dicen, es satanismo, es esto y aquello. Sí es satanismo cuando está en las manos de Satanás, pero Satanás no creó esto, él no lo creó, fue Dios quien lo creó. Y más adelante, aunque yo siga en mi propia necedad de seguir hablando de esto en el lado bueno, aceptable y bíblico, ustedes van a ver cómo en este tabernáculo está encerrada esa estrella, está encerrado este sello. El tabernáculo es el que nos da pauta y origen a este sello. No salió ni de Salomón, no salió ni de un egipcio. Todo eso ellos lo robaron, entiéndanlo. Así que dice, y pasó a su hijo por fuego, y fue contemplador de los tiempos, es decir, contemplaba los signos del zodiaco para sacar los tiempos y adivinación, y fue agorero, vean eso, fue agorero, e instituyó pitones y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo en los ojos de Jehová, solamente con el propósito de provocarlo a ira. Y pueden ustedes ver todo ese capítulo, es tremendo, es bastante tremendo. Vamos al 17:16 de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 17:16. Vamos a ver qué nos dice aquí este versículo. Y todo esto es con un propósito. El propósito lo van a encontrar, como lo dije ahorita al último, y como lo vuelvo a repetir en este otro versículo. Vamos, como dice, estamos en 17:16. Y dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, e hicieron vaciadizos 2 becerros y también bosques, y adoraron a todo el ejército del cielo. Oigan eso. Y adoraron a todo el ejército del cielo y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y diéronse a adivinaciones y agüeros, y entregáronse a hacer lo malo en ojos de Jehová, solo con un propósito. ¿Cuál? Provocarlo a ira. ¿Vieron eso? Así que, amados hermanos, déjenme decirles cómo es que, para que ustedes entiendan bien este concepto, Dios claramente hace separación de un ejército u otro de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos al Salmo 148. Salmo 148. Y aquí hay algo también bastante hermoso en esta porción. 148, versículo 2. Versículo 2. 148, 2. Y ahí encontramos una estatura muy curiosa. La única cosa es de que la numeración es en esta forma. Y aquí vamos a ver este punto. Así que vamos, dice así la palabra de Dios. 148:2. Dice, alabadle vosotros todos sus, ¿qué? Sus ángeles. Aquí lo vemos, miren. Alábenle todos los ángeles. Esto estoy haciéndolo, mis hermanos, con el propósito de que ustedes sepan ver lo que el Señor usa para su servicio. Dice, todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle vosotros, ¿quiénes? A ver, no, ¿sí? A ver, todos sus ejércitos, alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. ¿Sí? Y déjenme seguir adelante.
Alabarle cielos de los cielos y las aguas de los cielos. Ahora, déjenme ir, a ver, quiero que vayan al 103, Salmo 103, porque ahí está completo. 103. Versículos, en este caso, 20 y 22. 20 al 22. Hay una cosa curiosa que les voy a decir, En la Torá, en la Biblia hebrea, a menos que quien la tradujo, omitió el versículo 21. Fíjense, en la Torá, en la Biblia hebrea, si ustedes van a la Biblia hebrea, en el Salmo 103, versículo 20, 21 y 22, la Biblia hebrea no tiene el versículo 21. No lo tiene. Bueno, vamos a ver. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, ya lo pusimos ahí. Poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos. Ahí está, ya lo puse en el número 2. Y luego aquí dice, ministros suyos. En este caso, ¿quiénes son sus ministros? Aquí está hablando ya de pastores, no de apóstoles ni apóstolas. Está hablando de pastores. Dios nunca constituyó esta otra cosa, pero eso no es mi tema, ni me interesa. Por el otro lado dice, ministros suyos que hacéis su voluntad. Ahora dice, bendecid a Jehová vosotras, ¿qué cosa? Todas sus obras. Hace un rato les dije que también las obras son parte del ejército de Jehová. No voy a entrar en esos detalles, pero esto es sorprendente, es maravilloso, es verdaderamente maravilloso. Hablar de que el Señor está utilizando una estatura para glorificar su nombre. Ahí está, alábenle los ángeles. Entonces, los ejércitos de los cielos no son los ángeles. Es lo que estoy tratando de darles a comprender. No son los ángeles. Sin embargo, ¿cuáles son las cosas que el Señor usó como ejércitos de los cielos? Podemos poner a estrellas, el zodíaco, sus constelaciones, sol, luna, etcétera. ¿Están viendo ahí? ¿Pueden darse cuenta? Se me olvida también el Orión, el Pláyedes, la Osa Mayor que les dije ayer, que es el Arcturu. Bueno, se me olvidó ahí. Bueno, puedo ponerlo, hay espacio todavía. ¿Sí? Así que estos son los ejércitos del Señor. Estos son, pues, en este caso, por decirlo así, todos sus ejércitos. Pero vean que también están incluidos sus ministros. Y en otra porción de la palabra de Dios dice que Él vuelve a sus ministros llamas de fuego. Vuelve a sus ministros llamas de fuego. Ahora, si estamos hablando, mis hermanos, de todos estos menesteres, de los cuales los astrólogos descubrieron, puesto que de alguna manera fueron puestos por Dios. Ay, Señor Jesús, bendito su nombre. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1.
Yo estoy tratando de insistir, mis amados hermanos, y no descarto que los brujos, los hechiceros y los satanistas, como me han mandado sus mensajes por Facebook y me dicen que yo soy un satanista y que no sé cuánto, que porque estoy hablando de estas cosas. Yo no descarto, amados míos, que los satanistas, los brujos, los astrólogos y todo ello utilizaron todo esto para sus sortilegios, para sus adivinaciones, etcétera. De ahí vino todo lo que es eso, los sortílegos, los adivinadores y los pitones y cosas como estas. Pero déjenme primeramente decirles algo rotundo. Estoy en el capítulo 1, versículo 14. Versículo 14 y 15. Al 18, del 14 al 18. Génesis capítulo 1, versículo 14 al 18. Pero aquí no voy a entrar en detalles, hay cosas muy diferentes que necesito enseñarles, pero entran dentro de otro marco. Dice, por ejemplo, aquí la palabra de Dios: y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos. Ahora vean eso, para apartar el día y la noche, y sean por señales y para las estaciones y para días y años, y sean para lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo, esta palabra hizo en hebreo es asá. Es una palabra muy interesante, porque significa hacer algo para cumplir, avance, apuntar, presentar como un don, dar nacimiento. Lo cual, amados, aquí no voy a entrar en ese detalle, pero solamente se lo voy a decir así de rápido. En las tres creaciones anteriores a las nuestras, que fueron las edades prehistóricas, no existía el sol que nosotros vemos hoy, ni la luna, ni las estrellas que nosotros vemos. Esas gentes que vivieron en las tres creaciones pasadas, no conocían este sol, ni esta luna, ni estas estrellas. Porque esta palabra aquí, cuando dice e hizo, habla de asá, es una palabra hebrea, asá. Y vuelvo a decirles qué significa: hacer algo para cumplir, avance, apuntar, presentar como un don y por último, nacer. Pero bueno, así que entonces aquí dice la palabra de Dios. Volvemos al versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Hizo también las estrellas. O sea, aquí diría, e hicieron las culturas antiguas las estrellas. Aquí diría fácilmente y claramente diría, y las naciones y los habitantes de la tierra y culturas paganas hicieron también las estrellas. Pero aquí está hablando del Dios creador, Elohim, el creador de todas las cosas. Versículo 17. Y púsolas Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear. Vean eso, señorear. ¿Vieron eso? Quiere decir que en ellas puso vean esto, puso un señorío. Tienen que entender la palabra señorío. En ellas puso señorío. ¿No lo confirma también con Job? Dice, porque hay poder en ellas. ¿Ah? ¿Vieron eso? Y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno.
Ay, hermanos míos. Sin embargo, déjenme avanzar un poquito más. La astrología fue trasladada de Caldea a Egipto, donde floreció por edades impredecibles bajo la protección colosal de un especial tipo de sacerdocio. Quiere decir que ya habían sacerdotes en aquellos tiempos, ya habían sacerdotes que practicaban el culto a todos los ejércitos de los cielos. Ya habían entonces adoradores, habían sacerdotes paganos, satánicos, que adoraban los ejércitos de los cielos. Pero entiendan, el origen de quien creó los ejércitos de los cielos es Dios, no ellos. ¿Y por qué los utilizan y los utilizaron y los siguen utilizando? Porque hay poder en ello, así de sencillo. Ahora, ¿hay poder en Dios? Solamente una sola respuesta. ¿Hay poder en Dios? Sí. Bueno, ahora, la siguiente pregunta. ¿Hay poder en Satanás? A ver, bueno, pero la respuesta, ¿cuál sería primero? Sí hay. Ahora, wait a moment, a eso voy. Ya sé que lo sabes. Pregunta número 3. ¿El poder de él es de sí mismo? No, es robado. ¿De quién? De Dios. Ahora, todo lo que ellos ahora vamos a hacer una pregunta igual. ¿Hay poder en todo esto? Hay poder. Cuando Satán viene y se lo lleva, ¿hay poder en ello? Sí, pero ahora ya hay un poder robado. Y la utilización es personal para él y sus secuaces. Es lo que yo trato de hacerles entender, mis hermanos. A menos que realmente, bueno, si lo soy, un ignorante y que no sepa darles el conocimiento. Pero déjenme decirles que el conocimiento de la astrología, con sus devotos sacerdotes, fue llevado a través del Cáucaso a las áridas estepas de Asia y Afganistán, y así llegaron al Tíbet, a Hindustán, y fue esparcida por los hindúes a las razas tártaras y mongólicas de las partes más lejanas del este. De estas escuelas de magia, oigan eso, de estas escuelas de magia, el río corrupto de la astrología llenó el mundo rápidamente de una manera completa. A través de la influencia de Platón, ustedes saben quién es Platón, no donde nos sirven una pechugota y todo eso, y no. ¿Se acuerdan de aquel gran sabio filósofo Platón? Aquel hombre Platón, miren ustedes, se volvió popular en el mundo griego. Esto fue a mediados del IV siglo antes de Cristo. Platón propuso a un supuesto dios llamado Apolo. Él fue el que inventó a ese dios Apolo. Helios, también llamado Helios, como un objeto supremo de adoración para el gobierno, y lo incluyeron dentro de sus propias leyes. A esto unió al dios de la mitología. A esto también unió a un dios traído de la mitología, el llamado patrón de el Delí. Así que este es el patrón de Delí, a quien también Platón introdujo. Y también trajo a otro dios llamado Delos para poder ser el representante del sol. Vamos a ponerlo solamente aquí como un antecedente. Delos. Así se llamó ese dios, al cual así lo llamó Platón en aquel tiempo. Así que, hermanos, los romanos, judíos y árabes adoptaron rápidamente la astrología de los griegos. La astrología